Bien, vamos a ver la parte ahora de hipótesis de Avogadro. La hipótesis de Avogadro me dice que volúmenes iguales de distintos gases medidos en iguales condiciones de presión y temperatura contienen el mismo número de partículas. Y cuando nos estamos refiriendo a partículas, nos estamos refiriendo a átomos o a moléculas. En este caso, normalmente nos vamos a estar refiriendo a las moléculas del gas. Pero nosotros sabemos que para calcular el número de moléculas de un gas, lo que hacemos era multiplicar el número de moles de ese gas por el número de Avogadro. O sea que teniendo el número de moles, ¿sí? Si los moles son iguales, como el número de Avogadro no cambia, el número de moléculas también lo son. Entonces, ¿qué es lo que voy a plantear? Para cada uno de estos gases, lo que me dice la hipótesis de Avogadro es que tengo volúmenes iguales, en iguales condiciones de presión y en iguales condiciones de temperatura. Entonces, planteo para el gas 1, yo sé que para el gas 1 la presión de 1 por el volumen 1 es igual al número de moles del gas 1 por R por la temperatura, que la temperatura es la temperatura de este gas, de este recipiente, y la presión del gas 2 va a ser por el volumen de este gas que ocupa este gas 2, va a ser igual el número de moles del gas 2 por R, R no le pongo 1 y 2 porque es una constante, dividido la temperatura. Y si yo de estas dos ecuaciones las voy a dividir miembro a miembro, voy a copiar y pegar para poderlas dividir, así es mucho más fácil. Ahí. Voy a copiar y pegar. Pegar acá. Si divido miembro a miembro, lo que estoy haciendo es dividir el primero y el segundo término, ¿sí? O sea, pongo el igual acá y divido miembro a miembro estas dos ecuaciones. Entonces, miren en este caso. La presión me dicen que es la misma, o sea que la puedo simplificar. El volumen me dice que está en igual volumen. R es una constante, o sea que la puedo simplificar. T están a la misma temperatura. La temperatura 1 y la temperatura 2 es igual. Esto me lo dice la hipótesis de Avogadro. Entonces, de ahí que me va a quedar, que, esperen que pongo la pantallita. Esta no, una más. Esta. El número de moles de 2, de 1, dividido el número de moles de 2, es igual a 1. ¿Sí? Porque simplifiqué todo, o sea que me queda que es igual a 1. O sea que si yo despejo, me va a quedar que el número de moles de gas 1 es igual al número de moles que hay de gas 2. Y si hay el mismo número de moles, entonces también puedo decir que el número de moléculas que hay del gas 1 es igual que el número de moléculas que hay del gas 2. O sea, hay igual número de partículas en ambos recipientes, ¿sí? Y son completamente diferentes. Esto no indica que haya la misma masa. Suponiendo que este gas fuera, por ejemplo, helio y que este gas fuera monóxido de carbono, no pesan lo mismo. O sea, que haya un mol de helio pesa 4 gramos y un mol de monóxido de carbono pesa 28 gramos. O sea, que no es la misma masa, ¿sí? Pero es el mismo número de partículas, ¿sí? Hay el mismo número de partículas. Y hay un volumen que se conoce como una hipótesis que establece que cuando la temperatura, pero se lo voy a poner, si la temperatura es 0 grados, 0 grados, ¿sí? O sea, 273 Kelvin, o sea, lo que llamamos nosotros CNPT. CNPT para nosotros, aunque no parezca, es condiciones normales de presión y temperatura. Y las condiciones normales de presión y temperatura, aunque no nos parezcan tan normales a muchos, es a 0 grados Celsius, o sea, 273 Kelvin, y una atmósfera. En estas condiciones, por ejemplo, un mol de cualquier gas
ocupa un volumen igual a 22,4 decímetros cúbicos. Esto se llaman condiciones normales de presión y de temperatura. Bien, y una vez visto esto, vamos a ver otra cosita. Esperen que saco estas pantallas. A ver si las puedo sacar. Se me quedaron trabadas las pantallas. Acá está. Bien. Esta no. A ver si es esta. Mezcla de gases. Bien. Voy a borrarles algo acá que me había quedado de otra vez. Y vamos a mirar algo. Sí, voy a ir explicándoselos sin por ahí deducirlo todo, pero vamos mirándolo. Esto. Suponiendo que yo tuviera dos gases, ¿qué hablo con la mezcla de gases? En realidad, en una mezcla de gases, cada gas se comporta realmente como si estuviese solo, dentro de esa mezcla. ¿Por qué? Porque están tan separados unos de otros que realmente es como que no hay contacto entre una partícula y la otra. Por más que yo acá los vea muy pegaditos, realmente están muy separados uno de otros. Entonces, cada gas se comporta como si el otro gas no estuviese dando vuelta ahí. Y la presión total de mi sistema va a estar dada por la presión que va a ejercer este gas, que yo lo llamé gas A, y la presión que va a ejercer el gas E. O sea, la presión total del sistema va a estar dada por la suma de las presiones de cada uno de los gases que conforman ese sistema. Yo planteé acá la ecuación general de un gas ideal para el gas A y para el gas B. Y si yo sumara esto, yo quisiera calcular la presión total de este sistema, para calcular la presión total de este sistema, tendría que sumar la presión, por lo que me dice acá, que ejerce el gas A, más la presión parcial que ejerce el gas B. Esto me daría la presión total del sistema. Y si sumo estas dos ecuaciones, esto sería número de moles de A por R por T sobre B, más número de moles de B por R por T sobre B. Saco factor común, R, T y volumen, y esto sería N de A más N de B. Voy a correrlo un poquito que si no, no me entra, para poder escribir. Esto sería N de A más N de B. Y el número de moles de A más el número de moles de B van a ser el número de moles totales que yo tenga en mi sistema. Entonces, puedo decir que la presión total de este sistema va a estar dada por el número de moles totales por R por T dividido el volumen del recipiente. O sea, los trabajo como si realmente cada gas estuviese solo dentro de esa mezcla, ¿sí? No, es como que lo trabajo como problemas de gases por separados. Voy a trabajar con un ejercicio, por ejemplo, acá. A ver, espérenme que trate de borrar lo que aparece acá abajo. Así no molesta. Correcto. Bien. Voy a trabajar con este problemita. Me dice que en un recipiente vacío y rígido se introdujeron estas mezclas de gases. O sea, voy a tener metano, nitrógeno y argón. Entonces, voy a poner los datos que tengo y voy a pasar estos datos a gramos. El número de moles de, la masa de metano. Si la paso a gramos es 0,640 gramos. La masa de nitrógeno, de argón, es el que sigue, perdón, es 0,350 gramos. Y la masa de nitrógeno, y acá presten atención porque acuérdense que el nitrógeno es diatómico.
esto es 0,450 gramos. Recuerden que las sustancias diatómicas eran hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y los halógenos, flúor, cloro, bromo y yodo. Esto se los tenían que acordar, estas sustancias diatómicas, porque si no, cuando hacen los cálculos, les va a quedar cualquier cosa. Bien, me dan la presión, que me dicen que es 304 hectopascales. ¿Sí? Ya directamente yo la voy a poner en atmósferas. La presión parcial que ejerce el nitrógeno es de 304 hectopascales. Y recuerden que 1013 hectopascales es una atmósfera. Por lo tanto, si quiero pasar a atmósferas, esto me va a dar 0,300 atmósferas. La cuenta que estoy haciendo acá es que 1013 hectopascales es una atmósfera. 304 hectopascales es 0,300 atmósferas. La temperatura me dicen que son 27 grados Celsius, o sea que la temperatura en Kelvin van a ser 300 Kelvin. Y me piden que calcule el volumen del recipiente. Para calcular el volumen del recipiente del que me dan datos y del que tengo datos, un montón de datos, es del nitrógeno, porque del resto no tengo casi datos. Entonces, puedo utilizar ese dato para poder calcular el volumen del recipiente, ya que todos los gases que forman parte de este sistema ocupan el mismo volumen. Voy a correr esto para acá abajo, así no me molesta. En realidad es cuentita. Bien, y los diatómicos ya se los voy a sacar. Bien, entonces, yo sé que la presión parcial que ejerce el nitrógeno por el volumen del recipiente va a ser igual al número de moles de nitrógeno por R por T. Entonces, lo que me faltaría saber es el número de moles de nitrógeno, pero tengo la masa del nitrógeno, que me la dan, que es 0,450 gramos, y la masa molar del nitrógeno, que la puedo calcular de la tabla periódica, es 28 gramos por mol. La puedo calcular, este dato, recuerden que sale de la tabla periódica, que yo lo puedo calcular, ¿no? 0,450 dividido 28 les da 0,0161. O sea que es 1,61 por 10 a la menos 2 moles. Bueno, y de acá despejo el volumen. Volumen va a ser igual. Número de moles, 1,61 por 10 a la menos 2 moles. R, que es 0,0820. Atmósferas, decímetro cúbico, Kelvin y mol. La temperatura, que son 300 Kelvin. Y la presión del nitrógeno, que ya la calculé antes, que es 0,300 atmósferas. Y con eso saco el volumen del recipiente. Volumen va a ser igual 0,82 por 300 dividido 0,3. 1,32 decímetros cúbicos. Y esto es la respuesta de la parte A. La parte B me pide la presión ejercida por la mezcla de gases, y para saber la presión total, o sea, la presión que ejercieron todos los gases, tengo que saber el número de moles totales por R por T sobre el volumen del recipiente. ¿Y cómo calculo el número de moles totales? Sumando cada uno de los moles, o sea, el número de moles totales va a ser igual al número de moles de metano, más el número de moles de nitrógeno, más el número de moles de argón. Entonces tengo que calcular el resto de los moles, ¿sí? Me voy a poner acá en un costadito para poder calcular, de la misma forma que calculé el del nitrógeno, el resto de los moles que me faltan. El número de moles de metano va a ser igual a la masa de metano, que ya la pasé a gramos, o sea, 0,640 gramos,
sobre su masa molar, que es 16 gramos mol. Recuerden que la masa molar la sacan de la tabla periódica. Esto les da 4 por 10 a la menos 2, o sea, 4,00 por 10 a la menos 2 moles. Y el número de moles de argón. Déjenme ver la masa del argón, pero creo que estoy casi segura que es 39,9. A ver, esperen que miro la tabla periódica, pero estoy casi segura que es 39,9. Sí, 39,9. Bien, entonces el número de moles de argón va a ser igual a 0,350 gramos sobre 39,9 gramos sobre mol. Esto da 8,77 por 10 a la menos 3. Bien, y ahora sumo todos los moles. El número de moles totales va a ser igual. Los de metano, 4 por 10 a la menos 2, más los de nitrógeno, 1,61 por 10 a la menos 2, más los de argón, 8,77 por 10 a la menos 3. Hablamos siempre de moles. O sea, el número de moles totales va a ser... esto es más 0,04 más 1,61 exponente menos 2. 0,0649, o sea, 6,49 por 10 a la menos 2. Y una vez que tengo los moles totales, reemplazo acá. Esto sería, la presión total sería igual a 6,49 por 10 a la menos 2 moles. R, que vale 0,082 atmósferas, decímetro cúbico, Kelvin y mol. La temperatura, que serían 300 Kelvin. Y el volumen, que es 1,32 decímetros cúbicos. Y de ahí calculo la presión total. Lo voy a correr un poquito para abajo, como para poderlo ver mejor. ¿Sí? Esta es una. Así lo pongo acá abajo. Y el otro que les voy a correr es este. Se va a correr algo más, pero bueno, ahora lo modifico. Sacamos de acá. Borro este pedacito y listo. Y acá como acá. Bien, entonces ahí sacamos la cuenta y listo. Esto sería este valor por 0,082 por 300 dividido 1,32. Esto es 1,21. ¿Sí? Y esto sería lo que me piden en el ítem B. Bien. Una vez que vimos este problema, lo único que nos falta ver, a ver que encuentre acá. Estamos por acá. No, esto no, es esto. Es esto. Es esto que es fracción molar. Voy a borrar esta pantallita que está acá. Y la fracción molar, ¿qué es? En realidad son las partes que hay en el total de partes que yo tengo en mi sistema. O sea, supongan que yo tengo un sistema que está formado por un gas A y un gas B. El número de moles totales de este sistema va a estar dado por el número de moles que yo tengo de gas A más el número de moles que yo tengo de gas B. Entonces, de acá yo puedo hacer
todas mis deducciones. Miren, yo puedo calcular. Yo sé que la presión del gas A por el volumen del recipiente es igual al número de moles del gas A por R por la temperatura del sistema. Que la presión que ejerce el gas B por el volumen del recipiente va a ser igual al número de moles que tengo de ese gas B por R por la temperatura del sistema. Y que la presión total por el volumen del recipiente va a ser igual al número de moles totales por R por T. La primera presión es la presión parcial, así que voy a escribirla con una P chiquitita. ¿Sí? Es la única diferencia que hacemos cuando escribimos presiones parciales. Entonces tengo estas tres ecuaciones, 1, 2, 3, y si yo divido miembro a miembro, la 1 y la 3, me va a quedar que la presión de A por el volumen del recipiente dividido la presión